Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a la primera charla que inaugura el ciclo Poesía, Género y Activismo en Autoras Latinoamericanas Contemporáneas, que como saben pues es un ciclo que invita a familiarizarse con poéticas contemporáneas de autoras latinoamericanas, considerando sus estéticas y también los movimientos sociales y culturales en los que ellas se inscriben. Y hoy nos acompaña la estupenda poeta mexicana Sara Uribe, quien ha ganado diversos premios y publicado 10 libros de poesía, entre ellos el ya emblemático Antígona González, publicado en el 2012. Un libro donde se teje una enunciación colectiva, sin jerarquías, cincelando así un duelo que dignifica la ausencia de los cuerpos desaparecidos. Sara también es autora de Siam, un hermoso y poderoso poemario que reflexiona sobre la genealogía familiar, y del ensayo Solas, incluido en Tsunami, libro que en mi opinión es ya paradigmático del momento que vivimos en esa intersección entre literatura y feminismo. Esta tarde Sara conversará con Elena Ritondale y Beatriz Ferrús, ambas profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialistas en literatura latinoamericana. Así que les paso aquí el micrófono y bienvenidas a las tres a esta primera charla. Bueno, yo soy Beatriz Ferrús y estoy, la verdad, pues me siento muy bien, ¿no?, de tener a Sara y muy agradecida tanto a ella como a Tania por darme esta oportunidad de charlar esta tarde y de compartir también, o sea, con Elena. Ya Tania ha avanzado un poco, ¿no?, lo que es la presentación de Sara Uribe. Es una poeta que estoy segura que todos los que están aquí os conocen bien pero, bueno, quizá también tienen ganas de aproximarse a ella algunos de nuestros estudiantes, que es posible que estén conectados y que empiezan ahora a descubrir. Ella nace en Querétaro, compartimos generación, eso también me gusta, casi el mismo año, pero está afincada en Tampico, donde dirige el archivo histórico del Archivo Histórico. Es licenciada en Filosofía y, bueno, ha sido desde reconocida con becas importantísimas de FONCA como con numerosísimos premios. Yo estaba repasando algunos de sus poemas hoy y los títulos también de sus poemarios. Algunos los conocía más, otros los conocía menos, lo confieso, ¿no? Pero, bueno, hay un montón de títulos sugerentes, empezando por Lo que no imaginas, Palabras más, palabras menos, Nunca quise detener el tiempo, Se ama, al que se refería a Tania, Abroche su cinturón mientras esté sentado, y Un montón de escritura para nada, un título que me parece, bueno, que da mucho juego y que quizá después conectaremos con las preguntas. Nosotros, sobre todo, como profesoras en este caso, que enseñamos poesía y literatura de América Latina, nos hemos acercado más a Antígona González con nuestros estudiantes y Elena quiere, bueno, dar unas pinceladas y también preguntaremos un poco por esta obra. Sí, exacto. Sin hacer demasiado spoiler, pues yo también muy agradecida a Tania para permitirme formar parte de esta charla y dialogar directamente con Sara Uribe, que, pues como le adelanté, digamos, usé mucho su texto, ¿no? Que los textos se tienen que usar de alguna forma, justamente, que apropiarse. Y pues lo que seguramente llama la atención de Antígona González, bueno, son muchas cosas, porque realmente yo creo que es un texto que ofrece la posibilidad y tal vez el riesgo desde el punto de vista crítico de muchos matices de interpretación, desde el mito. Evidentemente la apropiación principal es el tema del mito, que es, según, digamos, lo que yo creo poder interpretar, es también una forma de reivindicación, justamente la primera forma de reivindicación ético-política que se lleva a cabo a través del poemario, evidentemente se hace a través del mito, ¿no? Un mito que, sin embargo, se va a poner raíces en un territorio concreto, en un territorio donde llega a llamarse González, esta Antígona. Hay una pregunta que yo creo que, bueno, para mí funcionó bastante como una clave de interpretación del texto, que es ¿quién quiere ser Antígona hoy? O algo así, ¿no? Se dice dentro de uno de los primeros versos del poemario. Y, claro, el tema es que posiblemente nadie quisiera ser Antígona en el México de hoy y, sin embargo, hay muchísimas. Son Antígonas González, ¿no? Es decir, que es
lamentablemente digamos, un elemento muy común. La autora, evidentemente, Sara, ha recordado muchas veces que esta obra empezó con, digamos, como un trabajo por encargo de Sandra Muñoz, actriz y directora teatral, y surgió también desde la intención de compartir un trabajo de escritura que de alguna forma se estaba llevando a cabo, ¿no? Justamente digamos, en el intento de descubrir digamos, el destino de muchas personas desaparecidas o de muchos muertos cuya identidad quedaba desconocida todavía. Entonces, también me parece que el otro eje con el que se puede analizar, digamos, Antígona González, justamente que se ha destacado en varias ocasiones, es este vínculo que tú también tienes con, digamos, una poética de Cristina Rivera Garza, justamente de la desapropiación, apropiación de la escritura como un hecho colectivo, político, colectivo, ético, ¿no? Que también me parece que puede ser muy interesante de debatir en un contexto como este, donde hablamos de poesía y activismo, de poesía y compromiso. Entonces yo te quería preguntar, digamos, un primer elemento, y es, si quieres un poco explicarnos cómo trabajaste con el elemento de la ficción a partir del testimonio, porque este sería como el tercer eje, es decir, en una entrevista que escuché con mucho interés, tú ya hablaste un poco de, ¿cómo decir?, de la dificultad o del límite que la ficción puede tener al hablar de situaciones como de las que se ocupa Antígona González, a la que quiere dar voz Antígona González. Entonces, ¿cómo pudiste, digamos, enfrentarte a estos límites, si es que son límites de la ficción? ¿Cuál fue tu propuesta en este sentido, digamos, tu propuesta estético, ética, textual desde la ficción y la poesía? Hola a todos. Pues primero, antes que responder, Elena, a tu buenísima pregunta, me gustaría primero nada más agradecer por la invitación, agradecer a Tania, a Beatriz, a ti, Elena, pues a todos los que los que están haciendo posible que nos reunamos a conversar esta mañana, todas las instituciones, muchísimas gracias. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque justamente cuando recibí el encargo a partir de la petición de Sandra Muñoz, yo me cuestioné mucho justamente ese tema. ¿Cómo iba yo a poder hacer una representación de algo tan terrible tan terrible por doloroso, ¿no? De un fenómeno tan terrible, tan doloroso como es la desaparición forzada? Y una de las primeras cosas que hice en ese proceso, para siquiera empezar a decidir si lo iba a cometer escrituralmente o no, yo todavía no estaba decidida a hacerlo. Yo recibí esa petición a finales de enero de 2011, lo recuerdo bien, y todo febrero y todo marzo estuve decidiendo. Me decidí a escribirlo al 6 de abril, lo recuerdo muy bien porque fue el día del descubrimiento que se hizo de las fosas de San Fernando en Tamaulipas. Yo estaba ya viviendo en ese momento en Ciudad Victoria, una ciudad como a 2 horas y media del lugar donde se hizo el descubrimiento, pero todo febrero y marzo lo que decidí hacer justamente fue hacer una investigación, leer una serie de testimonios, sobre todo testimonios que aparecían en los periódicos, que aparecían en diversas publicaciones, que tuvieran que ver además de familiares de las víctimas de mi propio entorno, es decir, del propio estado donde yo estaba viviendo, que es Tamaulipas, pues también de otros lugares del país. Y fíjate que bueno, esa lectura continuó meses después, una vez que ya decidí realizar la escritura, pero esa lectura me llevó a darme cuenta de una serie de patrones que se repetían en los testimonios que leí en aquel momento de las víctimas, de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, que también, pues en efecto, tienen la calidad de víctimas por su pérdida familiar. Y empecé a darme cuenta que había por lo menos 3 constantes que puedo mencionar ahora. Una es que todo el tiempo estaban haciendo una invocación del cuerpo ausente a través del lenguaje, a través de la palabra. Todo el tiempo estaban nombrando algo del cuerpo de su ser querido que no estaba, ¿no? Entonces ya sería cómo se peinaba, si usaba lentes o no, si tenía un lunar, si tenía un tatuaje,
si era así de alto, si le gustaba comer tal cosa, pero todo eran referencias al cuerpo que no estaba, ¿no? Entonces, de alguna manera era como un trabajo de memoria y de reconstrucción de la presencia a través del lenguaje, como traer al otro que no estaba a través de nombrarlo, ¿no? Y por otra parte, también me di cuenta que había siempre una brevedad, como si el dolor fuera tanto que tenía que dosificarse, ¿no? Como para que no se desbordara y las personas no se soltaran las compuertas del llanto y del dolor más crudo, ¿no? Y finalmente también, no puedo dejar de decirlo, una cuestión religiosa. Yo no soy una persona para nada religiosa ahora, pero podría decirte que el 100% de los testimonios que leí, las personas recurrían a esta parte espiritual como para, pues, justamente darse fuerzas, ¿no? Entonces, creo que una vez identificados esos tres factores, comencé a pensar que yo no iba a poder justo eso, como crear una ficción de una historia en específico, porque eran tantas las historias y yo quería hablar de todas porque me parecía que no podía quedarse una fuera, que cada detalle, cada rasgo, cada descripción tenía que estar ahí porque si no era como perderla en el silencio, ¿no? Y claro, me di cuenta que no podía contar todas esas historias, entonces decidí hacer una suerte como de ensamblaje en esta figura de Antígona González, de muchas de esas historias, ¿no? Entonces, detalles que están en esa historia, por ejemplo, el hecho de que Tadeo se haya ido a que compraba cosas en el otro lado, es decir, en Estados Unidos, para revenderlas en México, bueno, eso es un detalle de una de las historias, ¿no? Cada uno de esos pequeños detalles fue tomado de cada una de esas historias como para que de alguna manera pudieran caber todas ahí, y sin embargo yo sentía que no podía representar del todo. Entonces fue que en ese momento justamente comprendí que había frases enteras que yo no las iba a poder reproducir, sino que las tenía que introducir en el texto, que tenían que estar ahí esas voces directamente del testimonio, tal cuales, como para que el texto funcionara como una suerte de cajita de resonancias y ustedes, los lectores, ahora puedan seguir oyendo esas voces de sus familiares decir lo que dijeron en aquellas entrevistas, y que bueno, el lenguaje de las entrevistas pues es un lenguaje que se pierde, porque siempre hay nuevas entrevistas, siempre hay nuevas víctimas. Entonces me parece que justamente la desapropiación de este tipo de testimonios o de textos no, dentro de la literatura permite construir esos cauces, esos puentes que siguen haciendo que los lectores ahora puedan seguir escuchando las voces de sus familiares, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, hemos empezado hablando de Antígona González, es un libro profundamente, como tú has explicado, comprometido con el testimonio, con la memoria, contigo misma, ¿no? Como poeta, con los lectores. Entonces, bueno, de una manera más genérica, ¿no? Tú puedes, ¿cómo ves, ¿no? La poesía como una necesidad que yo creo que los que nos dedicamos a la literatura clamamos, ¿no? Por esta necesidad de lo literario, de lo poético, en los tiempos que corren, ¿no? Y sin embargo, bueno, en ciertos círculos la poesía sigue siendo algo muy accesorio, ¿no? Esos vínculos entre poesía como, digamos, lugar de compromiso, ¿no? ¿Cómo los entiendes o cómo piensas que se están articulando en nuestro presente? Bueno, yo la verdad es que pienso que la representación artística, la representación literaria, pues en estos momentos creo que, en estos momentos y en otros momentos históricos juega un papel crucial. Por ahí hay un libro buenísimo de un escritor mexicano que se llama Ignacio Padilla, donde él recuerda y se pregunta por qué no hubo tanta literatura escrita a partir del terremoto acá en la Ciudad de México. Ahora estoy viviendo en la Ciudad de México, del 85. Y lo que él cuestiona o lo que él apuesta o lo que él propone es que cuando no hay mucha representación artística, cuando no hay una representación artística o en este caso literaria que acompañe alguna tragedia, alguna catástrofe, algún crimen, es un poco más difícil tender esos lazos de memoria con el hecho ocurrido, ¿no? Él lo fija con respecto al terremoto, pero yo creo que se puede extender hacia otros hechos de la vida nacional y de la vida internacional. Creo que la literatura nos permite justamente a través de la representación, ya sea de la narrativa, del ensayo, en mi caso de la poesía, construir estas otras maneras de memoria no oficial, digamos,
de lo acaecido, ¿no? A mí me parece importantísimo que la literatura, por ejemplo, de las más jóvenes ahora, justo he estado trabajando al respecto de eso, está dando cuenta, por ejemplo, de las violencias contra el cuerpo femenino, ¿no? De todas estas violencias de las que estamos siendo testigo, que ahora las mujeres están en un momento de alzar la voz, en un momento de resistencia muy, muy nítido. En mi país, por ejemplo, hay que mencionar que justo en este momento en la Ciudad de México hay tomas, por ejemplo, de instituciones públicas para el reclamo, ¿no? Y justamente ahora en este momento es que se están uniendo en esta lucha tanto las víctimas de la violencia contra las mujeres como las víctimas de la pérdida por desaparición forzada de sus familiares. Entonces, a mí me interesa muchísimo ver cómo están dando cuenta de estas violencias en su poesía las más jóvenes, y de verdad que es algo que a mí me tiene muy asombrada y que me tiene muy encantada, porque lo están haciendo, están a través de la poesía representando su resistencia frente a esas violencias, y considero que pues como un acto para el presente y para la memoria, para mí personalmente es vital que la literatura y que la poesía esté dando cuenta de lo que ocurre en nuestros cuerpos en el presente, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que anticipaste un poco la pregunta. No sé, ¿no me ven? ¿No me pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Tengo algunos problemas con la cámara, entonces me sabe mal si a veces desaparezco, no sé, hace todo solo mi ordenador. De alguna forma anticipaste la segunda pregunta que yo te iba a hacer, que justamente de esto iba, o sea, un comentario un poco sobre lo que estaba aconteciendo. Estaba pensando justamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La ocupación que fue llevada a cabo por los colectivos feministas. Y de hecho a mí me gustaría, no sé si se puede compartir una imagen que me parece que puede ser un poco un icono. No sé, Tania, si te parece bien para para las personas que nos están escuchando en este momento. Sí. Yo compartiría una imagen que me parece que puede funcionar para comentar, que es esta. O sea, justamente hablando de apropiar, ¿la pueden ver? No, me parece que yo no la puedo ver. Yo tampoco. No se puede. Entonces, vamos a ver. No, creo que definitivamente tengo un problema con mi cámara. Bueno, pues nada más era una digamos, de las imágenes de los óleos que han sido, digamos, redibujados, los óleos con los padres de la patria, ¿no? En México, que han sido resignificado, redibujado por parte de las, digamos, de las feministas, que pues reivindican una apropiación, si queremos, del espacio público, de la narración pública sobre el poder en México. Y hablando de eso, yo te quería, digamos, hacer dos preguntas. Una un poquito más general, que se refiere a si tú crees que hay alguna diferencia o algún elemento de discontinuidad o de continuidad con respecto, digamos, a la que es la tradición de los movimientos feministas en México hasta la fecha. O sea, si lo que está aconteciendo hoy o en los últimos 2 años, digamos, representa un elemento de ruptura, de discontinuidad, o si en cambio se sitúa, digamos, en un marco, en una tradición arraigada feminista en este sentido. Y la segunda pregunta, evidentemente, tiene que ver más con el enlace entre tu poesía, tu trabajo poético y estos movimientos. Entonces, si quieres un poco situarte con respecto a lo que está ocurriendo en México dentro de las reivindicaciones, digamos, contra la violencia de género, los feminicidios y las reivindicaciones feministas. Bueno, yo tendría que, por principio de cuentas, hacer asumir, digamos, públicamente que mi cercanía con el feminismo, en realidad, de manera como confesa y aceptada, tiene apenas de unos años para acá. Y esto tiene que ver con que apenas hace unos años para acá yo me moví a la Ciudad de México y tenía yo esta idea, pues una idea quizá errónea, de que para ser feminista yo tenía o que ser una activista, es decir, estar en las marchas, cosa que no pasaba en el territorio donde yo vivo, bueno, donde yo vivía entonces, en Tamaulipas, o tenía yo que ser una experta en teoría sobre feminismo. No era ninguna de las dos cosas. Me recuerdo todavía en un automóvil con 2 de mis amigas feministas diciéndoles que no podía asumirme feminista porque no era una activista ni tampoco una teórica. Y las recuerdo a ellas diciéndome, pues no necesitas hacer ninguna de estas dos cosas justamente para asumirte. Me recuerdo asumiéndolo entonces en aquel momento
Y a partir de eso, bueno, pues he intentado de alguna manera subsanar el tema de las lecturas. Y me parece en este acercamiento, repito, tan reciente, que lo que yo puedo mirar al respecto de eso desde acá, desde la Ciudad de México, es que sí creo que recientemente, sobre todo a partir, y voy a hablar de lo que me es más familiar y más cercano, porque son tantos los feminismos, y luego en esta Ciudad de México, la verdad es que son tantos los grupos, tengo que decir que están también, desde luego, de alguna manera agrupados los feminismos por estado, por cada una de las regiones de México. Están los feminismos que se hacen desde Ecatepec, por ejemplo, que son los feminismos del Estado de México. Están los feminismos, por supuesto, desde la Ciudad de México, y cada uno de ellos está llevando a cabo acciones de lucha, de resistencia desde la calle, desde las aulas, desde los libros, etcétera, ¿no? Entonces no podría unificar de entrada todos estos feminismos, pero podría hablar, por ejemplo, desde el área de lo literario, que a mí sí me parece que puedo ver cómo a partir del Me Too y en específico en el sistema literario mexicano, a partir de cuando se empezaron a publicar las denuncias en el Me Too escritores, que fue, yo creo que uno de los parteaguas que ya se venía, digamos, trayendo desde los activismos de las redes, de los hashtags de mi primer acoso, y por ahí también de un movimiento previo organizado también por algunas escritoras, que se llamó Ropa Sucia, pero cómo justo lo que yo puedo ver, lo comentaba hace días con una colega, es la continuidad en esto, cómo una cosa ha sucedido a la otra y una cosa ha llevado a que otra sea posible. Y lo digo personalmente, solo con un ejemplo que voy a dar. Al inicio justamente, o poco después de que surgiera este hashtag de Me Too Escritores, se conformó y por primera vez pude ir a una asamblea, a una colectiva feminista, donde estábamos participando muchas escritoras, y les puedo decir así que yo, por ejemplo, cuando viajaba en el transporte público, en los vagones donde eran exclusivos para mujeres, nunca me había atrevido a correr a un hombre que estuviera en un vagón de estos. Y a partir de que empecé a ir a estas asambleas, de verdad la sensación de estar como protegida, como acuerpada por un grupo de mujeres, de verdad que me generó una fuerza importante como para realizar ese acto mínimo, ¿no? De decirle a alguien que tenía que irse del vagón. Entonces yo creo que si esto lo puedo ver a un nivel tan pequeño como es el mío, yo puedo perfectamente identificar cómo estos movimientos han ido cada vez, digamos, tomando más fuerza, y lo puedo ver también en mi estado, en Tamaulipas. Simplemente hace un año fue cuando justo para manifestarse en contra de una violación de unos policías para con una chica, las grupos feministas en la Ciudad de México, ustedes recordarán también en una imagen icónica, realizaron pintas en este monumento tan emblemático de la Ciudad de México como es el Ángel, ¿no? Entonces yo recuerdo la emoción que sentí de ver esa escritura. O sea, literalmente reescribieron el monumento, reescribieron todo el sentido que tenía el monumento, y luego puedo ver ahora con enorme gusto, con enorme orgullo, con enorme agradecimiento, como en un acto inédito, porque en Tamaulipas, en el estado donde yo viví, jamás había habido manifestaciones, jamás había habido marchas feministas, y ahora las feministas de Tamaulipas, en Tampico, en Ciudad Victoria, están haciendo sus pintas también de las instituciones, están haciendo sus reclamos por la ley Olimpia, que es esta ley que penaliza la compartición de imágenes corporales compartidas de manera privada a que se haga de manera pública, por el aborto, que además en Tamaulipas es un estado donde todavía está penalizado el aborto. En Tamaulipas hay mujeres en la cárcel todavía por temas de aborto. Entonces, a mí me parece más bien que lo que está ocurriendo ahora, sobre todo esto que les comentaba de la unión en este momento de estas causas, que ya las mujeres en México, de veras es que es impresionante la ausencia de Estado, ¿no? Son las propias mujeres víctimas o que están luchando por una reivindicación de sus hijas o de sus hermanas, víctimas de violencia contra las mujeres, están uniendo fuerzas con las madres que están buscando a sus hijos o que están buscando a sus hijas, y son ellas quienes están tomando las riendas, en el caso de las madres buscadoras,
de entregar a otras madres los restos corporales de sus familiares. Entonces, me parece a mí que es algo inédito, que es algo, por una parte, terrible, porque es una tarea que le correspondería al Estado, pero por otra parte también que creo que está resignificando ese papel que me parece que muchos también ya han cuestionado, el papel como pasivo que pudiese tener alguien que puede ser calificado como víctima de una de estas violencias. En mi caso, únicamente para concluir tu otra pregunta sobre cómo se relaciona mi poética con el feminismo, pues yo creo que justamente a partir de unos años para acá me he preguntado también de qué manera desde lo literario, o sea, desde la literatura, desde la representación de la realidad, tanto mi trabajo como el trabajo de otras, repito, de las más jóvenes, está contestando a esta pregunta que se hace, por ejemplo, la teórica cubana Ileana Diegues sobre cómo dialogan. Ella se pregunta por las artes escénicas porque ella es dramaturga, cómo dialogan las artes escénicas con este cuerpo vulnerado, este cuerpo roto, este cuerpo atravesado por la violencia, y yo intento preguntarme también, junto con muchas otras más escritoras mexicanas, poetas mexicanas, cómo dialoga la poesía con este cuerpo atravesado por violencias, con este cuerpo dislocado y también con este estado ausente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo retomando esta última alusión que hacías a las poetas jóvenes, he visto en tus ensayos, en algunos de tus textos de reflexión, que dialogas con una escritora que a mí me encanta y con la que, bueno, que aquí leemos mucho, que es Cristina Rivera Garza, ¿no? Me gustaría preguntarte, para que conozcamos mejor, ¿no?, lo que está pasando en México, en las escritoras, entre generaciones, digamos, ¿no? Por un lado, Rivera Garza, que a nosotros ya nos llega como una figura, bueno, pues de gran envergadura, ¿no? Por otro lado, estas jóvenes, comprometidas, tu obra quizá que está generacionalmente entre ambas, ¿no? Pero por lo que entiendo hay una alianza, ¿no? Y hay un intergeneracional, ¿podrías explicarnos un poco mejor cómo funciona el campo de las poetas en estos tres núcleos? Pues bueno, sí, yo soy una lectora y actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado justamente de la obra poética de Cristina Rivera Garza, entonces, pero también debo decir que en algún momento, pues fui su alumna en algún par de talleres, entonces, sí, claro, tengo que decirlo que mi escritura ha abrevado, no solo de su literatura, sino también de la teoría que ella crea en este maravilloso libro de Los muertos indóciles, ¿no? Entre escrituras y desapropiación. Y justo de ella, Beatriz, es que aprendí, no como una enseñanza dicha, sino como una enseñanza tácita, lo importante y lo necesario que es que siempre estemos conectadas, las poetas, los poetas, con las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Me parece en el caso de Rivera Garza, de una generosidad y de una inteligencia también, saber que es bien importante, claro, leer la tradición, leer a los poetas consolidados, leer a los poetas que ya tienen un sitio, digamos, en la literatura mexicana, y que a mí, la verdad es que me encanta leer a todas estas poetas, pero no por eso no hacer una lectura al mismo tiempo, una lectura dialogante con las escritoras más jóvenes. Y pienso, por ejemplo, en una poeta como Jimena González, que yo creo que es una de las poetas más jóvenes que tenemos ahora en México. Cuando la conocí tenía 19, está también en esta antología que tienes en tus manos, o que la tenía Elena, no me acuerdo quién la mostró, donde justamente viene este poema que se llama Las Otras, donde hace toda una genealogía justamente sobre las violencias en relación con su familia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es realmente enriquecedor poder tener este diálogo literario, es decir, leerlas, pero también tener el diálogo a viva voz, ¿no? Entonces, la verdad es que en mi caso personalmente, ya como una suerte política, por ejemplo, ahora voy a presentar en noviembre mi libro, justo el de Un montón de escritura para nada, y en lugar de seguir esta tradición que es muy usual, que es la de buscar a alguien, digamos, de una generación mayor, que de alguna manera valide tu trabajo, no, ahora mi apuesta total es, no, yo quiero dialogar con una poeta más joven, por ejemplo, como Ivette Luna, que es una poeta también que tiene un libro que se llama Comunidad Terapéutica, que aborda también las violencias contra el cuerpo femenino, y me interesa mucho más ver qué de lo que dice mi poética puede tener que ver con los intereses y con las poéticas más recientes, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ejercicio que no se da únicamente en mi caso,
sino que justamente reflexionar sobre el sistema de las violencias y también cómo esas violencias se permean al sistema literario, cómo toda esta hegemonía patriarcal también se filtra por las nociones de autoridad en el gremio y en el campo literario. Creo que es importante entonces también subvertir eso y cambiar como estas líneas que usualmente son más verticales acerca de cómo se transmite la validación y el prestigio, para construir nuevos lazos que tengan que ver más con pues con la conversación y con el enriquecimiento directo con las otras, ¿no? Gracias. Sí, mira, yo quería, digamos, seguir un poco el discurso que tú empezaste antes sobre justamente digamos, estas acciones dentro de las ciudades, como digamos, los discursos de las mujeres en los movimientos de los últimos tiempos en México han ido reescribiendo el espacio público, el espacio de una ciudad, porque de alguna forma comparto perfectamente, digamos, tu idea, la que acabas de expresar, y yo tengo como la sensación de que lo que básicamente están haciendo las mujeres en muchos casos es reescribir un discurso que tiene en la ciudad su símbolo, como si la ciudad fuera un texto y se tuviera que hacer, digamos, simbólicamente en pedazos este texto ciudad, el relato que gira alrededor de la ciudad, porque se ha construido hasta ahora desde una óptica que es una óptica patriarcal, etcétera, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque de hecho es la segunda vez que como anticipas algo que te iba a preguntar y me parece que esto tiene mucho sentido porque se ve que estamos evidentemente compartiendo una perspectiva. Sobre esto, te quería hacer otra pregunta porque en un ensayo que yo he encontrado realmente muy, muy interesante y sugerente, tu ensayo sobre cómo escribir poesía en un país en guerra, tú hablas de una idea que tomas de la Ilana Dieguez, que es la de los textos heridos. Entonces te quería preguntar, digamos, desde el punto de vista estético, formal, ¿qué significa para ti escribir textos heridos? ¿De qué forma, a nivel estético, estructural, lingüístico, en tu poesía entra esta herida, pues que evidentemente nos rodea, las rodea, y en México en particular, digamos, evidentemente? Mira que esta idea de reescribir, nada más me voy a regresar tantito antes de contestar esta pregunta, pero porque está hilado precisamente, comparto esta idea de que creo que estos movimientos feministas están por un lado reescribiendo la ciudad como un texto, pero también creo que en una parte de este proceso es la reescritura de los propios cuerpos. Creo que eso es en mucho lo que está también proponiendo muchos o algunos de los feminismos, que es sí reescribir la ciudad como un texto, pero reescribir también los propios cuerpos de todas estas como improntas o escrituras puestas de manera impositiva, de manera vertical, obviamente pues por las estructuras del patriarcado, ¿no? Y justamente creo que también en la literatura, en los sistemas literarios, hay ciertas improntas, ciertas expectativas, ciertas directrices, digamos, de lo que se puede o no hacer con la escritura, de lo que se puede o no hacer con la poesía. Durante toda mi formación, digamos, en todos estos años, he pasado por distintos espacios donde la instrucción acerca de cómo debe ser la literatura ha sido siempre, en mi caso, pues tremendamente patriarcal, tremendamente masculina, incluso tanto en talleres que tuve en mi ciudad y dictados tanto por profesores como por profesoras. Y entonces, de alguna manera, de un tiempo hacia acá, la pregunta por si debo o no acatar todos estos dictados, todos estos mandatos que, por ejemplo, de alguna manera alejaban la sensibilidad, ahorita que hablas de textos heridos, alejaban ciertos rasgos por ser considerados justamente femeninos, por ser considerados justamente cursis, por ser considerados como que no tenían cabida esos temas dentro de la literatura. Y justo creo que en esta cercanía a teorías como la desapropiación, a teorías que tienen que ver con la reescritura, a teorías que cuestionan todo este sistema autoral, digamos, tan siglo, no sé, XX, pero también tan siglo XIX, ¿no?
me han llevado justo a generar recientemente pues procesos en los que tenga cabida justamente esa herida de la que hablas, esa afectividad, esa corporalidad, ¿no? Entonces yo llamaba justo un poco a esta escritura como una escritura acuerpada, ¿no? Y justo lo hacía a partir de ese texto que hace rato mencionaba también Tania o Beatriz, no recuerdo quién, que escribí para la antología Tsunami, por ejemplo, que es un texto en el que, bueno, en el que hablo de mi propia herida, de mi propia afectividad, de cómo está relacionada este papel ausente del Estado con mi propia historia de vida, ¿no? Y de alguna manera, cuando hice ese texto, justo me llevó a la reflexión de la necesidad de allegarse a otras para la escritura. Es decir, que toda esta idea del genio solitario, del escritor y de la actividad de la escritura como pues como un proceso más bien entre solitario y individual y como de una autoría única, a mí ya no me interesa. A mí esta escritura de textos heridos me interesa pensarla como una escritura acuerpada con las otras. Es decir, una escritura en donde haya una otra, llámese colega, llámese amiga, llámese autora que estoy leyendo y que está muerta, pero que yo la siento a mi lado porque me está diciendo cosas en las que creo que me dice mejor de lo que yo me puedo decir, ¿no? Entonces, ligaría a eso, la escritura de los textos heridos, a una escritura donde el cuerpo toma el cuerpo propio y el cuerpo de las demás toma una gran presencia y de alguna manera dejamos de negarlo y de introducirlo más bien, y esto solo para acotar el final de la respuesta, me recuerda, por ejemplo, un poemario de una escritora muy joven mexicana que se llama Yolanda Segura. El poemario se llama O Reguero de Hormigas, y es uno de los pocos poemarios en México que, por ejemplo, muestra al cuerpo menstruante. En la tradición poética mexicana, el cuerpo menstruante no se muestra, no se ha mostrado. Entonces, este libro, por ejemplo, para mí es un hito de cómo las más jóvenes, pienso también, por ejemplo, en otra poeta muy joven, Ana Clara Muro, que retoma también este tema de los fluidos corporales en el tema específico de la menstruación en su poética. Y entonces me parece que son textos donde el cuerpo se hace presente de maneras que no se había hecho presente antes. Entonces, bueno, es el tipo de escritura que a mí me interesa hacer y leer y además dialogar y aprender de ella en este momento, ¿no? Vale, bueno, gracias. Bueno, teníamos una última pregunta porque estamos consumiendo todo el tiempo, pero que de alguna manera como conecta con casi lo último que has dicho, te planteo brevemente para dar voz al chat, y que tiene que ver precisamente con esta idea de la colectividad, ¿no? Que es que te interesa. Volviendo un poco al principio, ¿no? de la charla, Antígona González hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, con tu texto, ¿cómo uno vuelve a él, si es que vuelve? Después de este recorrido, después de esas otras voces críticas, de amigas, de lectores, de entrevistas que se le aproximan, ¿no? ¿Qué pasa en un autor cuando esto sucede, en que está tan interesada como tú en la colectividad, ¿no? Fíjate que justo empecé a preguntarme eso hace como un par de años, yo creo hace un año, pensando ya en todo el trayecto que ha recorrido el texto, que además me pareció siempre un acierto que los editores de aquel entonces y de las siguientes ediciones decidieran que fuera un texto con fuente abierta, es decir, que fuera un texto que pudiese circular de maneras alternas, que quien quisiera adquirirlo como libro lo pudiera comprar, pero que quien quisiera leerlo de manera gratuita pudiera llegarse a él, ¿no? Me preguntaba, o sea, la pregunta surgió justamente porque leí un reportaje el reportaje hablaba de un nuevo oficio, ¿no? De un nuevo oficio que se generaba a partir de las desapariciones forzadas, y ese nuevo oficio es el de los jornaleros forenses, que es una determinación, un nombre que se le pone a esta figura, a raíz de que un grupo de madres de buscadoras de Veracruz se toparon con un nuevo tipo de fosas, que son unas fosas mucho más profundas, y pues hay estudios, de hecho, académicos al respecto de que la salud de todas estas madres, de todas estas buscadoras, se ha visto minada, justamente factores como el estrés, factores como toda esta carga emocional de la pérdida, pues han derivado en enfermedades crónicas, ¿no? Muchas de ellas no tienen la fuerza física como para ellas mismas hacer el trabajo de sacar la tierra con sus propias manos, y han tenido que contratar a algunos campesinos, y esta historia
si lo buscan en internet, si ponen jornaleros forenses México, la van a encontrar, pero comienza con uno de ellos hablándole a la tierra, ¿no? Diciéndole al cuerpo que supone que está abajo, por favor, dame pistas, hermanitos, en el sueño, por favor, dime a través de los sueños dónde estás para hallarte, ¿no? Entonces me pareció, se me recordó tanto, por supuesto, tuve una conexión, unos vasos comunicantes a Pedro Páramo, a Juan Rulfo, a toda esta idea de la convivencia entre vivos y muertos, el hecho de que el panorama en México hasta ahorita es que por lo menos hay 3,000 fosas en todo el territorio nacional llenas de cuerpos. La noticia más reciente que tengo hace apenas 2 semanas es que el territorio que se consideraba como libre de fosas, que es la Ciudad de México, no lo está. Acaba de descubrirse que en realidad hay un cinturón, digamos, que rodea de zonas de territorio que rodea la Ciudad de México, donde también se habla y se han descubierto ya fosas. Entonces, esta realidad en la que las propias madres están teniendo con sus propias manos que desenterrar los restos de su hijo, rebasa a la historia o al panorama que yo tenía enfrente cuando inicié la escritura de Antígona González. Cuando yo inicié esta escritura, las víctimas todavía confiaban en el Estado. Las víctimas, la búsqueda de las víctimas era a través, en muchos de los casos, de vías oficiales, a través de presentar denuncias ante el Ministerio Público. Es decir, todavía esperaban que la autoridad cumpliera el papel que le correspondía, pero han pasado ya muchos años y frente a el nulo actuar del Estado, frente a la ausencia del Estado, han sido las propias víctimas quienes se han tenido que organizar de maneras además maravillosas, de maneras afectivas, de manera colectiva, de una manera de una solidaridad que de verdad impresiona, porque además, como me comentaba la maravillosa ensayista Marina Sagua, que ha trabajado muy de cerca con estos colectivos, hay momentos de la búsqueda en que incluso cantan, y cantan para darse aliento, y cantan para darse valor, y cantan para sentirse cerca. Entonces, realmente considero que, pues, que esta realidad supera lo que yo pude haber escrito entonces. Lo que escribí entonces era un retrato de lo que pasaba, o pretendía ser una suerte de vía para acceder a ese escenario de lo que ocurría, pero en realidad es que la desaparición forzada, el fenómeno de la desaparición forzada, además las técnicas que cada vez son más refinadas, perversamente más refinadas, no solo para efectuar la desaparición del cuerpo, sino, como dice el teórico Villalobos Ruminot, para desaparecer incluso la desaparición. O sea, no se trata ya solo de desaparecer el cuerpo, sino de desaparecer la desaparición, de desaparecer a aquellos que están buscando, y lo pienso, por ejemplo, con el ejemplo de Marisela Escobedo, esta madre que buscaba justicia por el feminicidio de su hija y termina siendo ella también víctima de asesinato, ¿no? Entonces, creo que yo no sé si ahora yo sería capaz de escribir Antígona González en 2020 frente a estas evoluciones que ha tenido el papel de todas estas mujeres, de todas estas madres, de todas estas personas buscadoras. Probablemente me sería imposible, pero me parece también que es importante ir dejando registro de todas estas evoluciones, de todos estos pasos que han ocurrido en México a partir del tema de la así llamada guerra contra las drogas, que en realidad más bien pues es todo, como lo hemos podido saber ahora, pues es todo un proceso neoliberal conectado con extractivismos, conectados con violencias sistémicas mucho mayores. Y bueno, a mí me sigue pareciendo importante haber dejado un registro, haber construido un poco de memoria en torno a lo ocurrido, ¿no? Muchas gracias. Pasamos creo que ahora la palabra a Tania para que ella nos diga el resto de preguntas a través del chat y de las personas que participan. Sí, creo que hay varias. Veo aquí que escribieron varios en chat. Sí, bueno, en realidad todavía no hay preguntas directas a Sara, pero mientras tanto, invito a las personas que están aquí que envíen preguntas o comentarios. Entonces, mientras tanto, pues yo te iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Bueno, es que has hecho un recorrido bastante completo, tanto desde los feminismos, tanto del campo literario, como ver el campo literario. También has hecho un recorrido sobre esa ausencia de Estado, ¿verdad? Del Estado ¿verdad? Un Estado que en vez de proteger a sus ciudadanos hace todo lo contrario, ¿verdad? Un Estado de impunidad.
y es algo que compartimos con varios países, que comparte México con varios países de América Latina, como El Salvador, de donde yo soy, por ejemplo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, perdón, si puedo pedirle a alguien que cierre el micrófono porque se oye un eco por ahí, no sé. Ok, gracias. Sí, yo quería preguntarte, o sea, hablabas de todo de cómo se acuerpa México, ¿no? Y las mujeres mexicanas. Y te cuento así una pequeña anécdota. A partir del hashtag de escritores mexicanos, en Centroamérica empezamos a hacer algo parecido y también escribimos unos textos y fue una inspiración muy importante para varias centroamericanas que vivimos fuera y dentro de Centroamérica. Entonces, bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo crear puentes entre regiones? Porque sí es cierto que México vive su historia, Centroamérica vive su historia, España vive su historia, Chile vive su historia. ¿Cómo podemos hacer para seguir, digamos, que este acuerpamiento sea tal vez un poco más transnacional, ¿verdad? Aunque yo creo que ya lo es por medio de las redes y todo, pero si sabes de algunas plataformas o algunas iniciativas en donde podamos ver este acuerpamiento continental, digamos, o transatlántico incluso. Bueno, yo creo que en efecto las redes nos permiten ahora estar conectados de una manera que antes no tuvimos y que claro que en efecto están jugando un papel muy importante en ciertos movimientos, ¿no? Porque también creo que hay otros movimientos feministas que a lo mejor posiblemente no pasan por las redes, ¿no? Pero me parece a mí, por ejemplo, desde mi área, desde el área de lo literario, como comentábamos hace rato, pues me parece muy importante, así como indago, que cómo están respondiendo las poetas en mi país a estas violencias, pues me parece muy interesante también pensar en intentar ver cómo están respondiendo, por ejemplo, las poéticas españolas, cómo están respondiendo las poéticas desde Guatemala, desde Ecuador, desde El Salvador, ¿no? Y yo la verdad es que creo en actos de micropolítica, ¿no? Lo que creo es que justamente como por ejemplo en esta conversación pueden establecerse lazos que permitan justo, no sé, por ejemplo, compartirles, por ejemplo, un repositorio para quienes estén interesados en las poéticas mexicanas, por ejemplo, decirles que existe un repositorio de poéticas y de libros de poesía para descargar de manera gratuita que se llama Poesía Mexa, justamente así se llama, y en el cual pueden encontrar a varias de las autoras que he mencionado con sus libros para descarga gratuita. O sea, creo que este tipo de lugares donde la fuente abierta o el apostar por la fuente abierta nos permite compartir lo que se está escribiendo en cada país, pues me parece un buen punto, una buena manera de iniciar, leernos los unos a los otros, ¿no? Leernos a través de las redes, a través de qué está ocurriendo, pero también a través de la representación de lo que está ocurriendo. Y al menos esa es como mi manera un poco de acercarme como a lo que se está dialogando o diciendo en otros países, por ejemplo. Se me ocurre como una posible vía bastante académica, quizá bastante teórica, pero me parece también, digamos, por lo que nos dedicamos nosotros, importante, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, quizás te podemos pedir que leas un poema o dos en lo que se animan las personas a tal vez hacer una pregunta. Podríamos Claro, escucharlo. claro. Pues justamente me gustaría leerles un muy breve poema de este último libro que publiqué, que se llama Un montón de escritura para nada, que ya le llamaba la atención el título a Beatriz, y que el verso es justamente un verso de una poeta venezolana que se llama Millo Strini, que seguramente debe ser conocida para muchos. Y bueno, pues en este libro una de las cosas que me cuestiono es justamente el valor de la literatura, las relaciones entre, digamos, los cuerpos precarizados de quienes nos dedicamos a las humanidades y el valor literario. Entonces, en este pequeño fragmentito del poema, como en otros del libro, estoy trazando un diálogo con otras poetas y escritoras, y la última pregunta que van a escuchar de este pequeño texto es una pregunta que se hace la escritora chilena Nona Fernández. Le habían pedido un poema inédito por el que una revista de renombre le pagaría 1,000 pesos. 1,000 pesos, pensó, como la ratita del cuento que barriendo se encuentra una moneda de oro. ¿Qué podría comprar con 1,000 pesos? Si intento pagar la renta, no me alcanza. Si pretendo contratar un seguro médico para mi vejez,
no me alcanza. Si planeo establecer un plan de retiro, no me alcanza. Si quiero comprar una casa, no me alcanza. ¿Cuál es el valor real de un poema? ¿Puede un poema costar 1,000 pesos? ¿Cuánto y qué es lo que nos cuesta a las escritoras del siglo XXI escribir un poema, un cuento, un ensayo, una novela, una obra de teatro, una cosa híbrida, se llame como se llame? ¿Cuántos poemas escribimos y publicamos por nada? ¿Qué costos hemos o habremos de pagar por todas las ausencias domésticas y familiares que cometemos cuando escribimos? Ese sería el Maravilloso, sí. A ver, aquí dicen que me encanta ese poemario, dice Abigail Vázquez. Están también preguntando por las referencias que has mencionado, pero les he dicho que estamos grabando, entonces vamos a compartir este video con todas las personas que están aquí. Les enviaremos el correo con el video para que así puedan extraer toda la información que consideren necesaria. No hay preguntas, creo que, a ver, aquí hay otra. Miriam Gómez dice, hola, gracias a todas por la charla. Yo quería preguntarle a Sara acerca de las poéticas de las poetas mexicanas más jóvenes que ha mencionado. Me ha parecido muy interesante ese interés invertido de no solo mirar a las mayores, sino también a las más jóvenes. ¿Puedes darnos algún apunte sobre lo que observas en estas poéticas? ¿Algunas líneas que destaques? Claro, claro que sí. Justamente en estos años trabajé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy breve, las poéticas de 3 escritoras mexicanas muy jóvenes. Una de ellas ya la mencioné, que es Yolanda Segura, justamente en este libro que se llama O Reguero de Hormigas. Otra de ellas es Marta Mega, con un libro que se llama Vergüenza. Y una más es Shelha con X, Shelha López Méndez, con un libro que se llama Poemas para un Nuevo Siglo. Y una de las cosas que atraviesa los 3 libros, por una parte, es justamente que el cuerpo está muy presente, en el caso, como les decía, de Yolanda Segura, a través de este cuerpo que muestra la sangre menstrual, pero también la sangre de la violencia, de los cuerpos atravesados por la violencia. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Shelha acomete, digamos, o aborda en su poética justo esta violencia de los cuerpos rotos de la que habla Diegues, de los cuerpos que han sufrido un daño a partir del tema de la guerra. Y finalmente creo que lo que los une también, por ejemplo, con Marta Mega, es que son generaciones, repito, más jóvenes, son generaciones que están como entre un poco antes de los 30, un poquito después de los 30, y esta como poética estable, esta poética grandilocuente, esta poética de certezas, digamos, que es la que me antecedería a mí, es decir, la de la generación que es mayor que la mía, no se encuentra en estas poéticas jóvenes. Hay una apuesta, digamos, y un asumir la inestabilidad del presente en la inestabilidad de sus poéticas. Entonces, de alguna manera enuncian como la ausencia de un futuro. Y justo a mí me confronta mucho por la situación que estamos viviendo todos justamente ahora de manera global, de manera mundial, cuestionarnos a todos sobre el futuro, que si hay o no, claro que hay un futuro, pero si hay o no un futuro estable y certero como el que pensamos que iba a haber durante mucho tiempo, estas poetas ya se lo preguntaban desde antes, entonces me genera, digamos, una sensación de que de alguna manera esta suerte de cuestionamiento sobre el futuro para esta generación que ya no tiene, y que en esto yo creo que lo compartimos con quienes me escuchan, con los jóvenes que me escuchan en España, pues de esta no certeza incluso laboral, económica, ya no hay una construcción de la vida familiar y del sustento económico como lo hubo en generaciones pasadas. Ahora lo que caracteriza los empleos para los más jóvenes es justamente esta inestabilidad, ¿no? Esta imposibilidad de construir patrimonios más estables, y esto se refleja en sus poéticas, ¿no? Entonces, quizá por eso a mí me gusta mucho indagar, porque creo que sí están reflejando de manera muy clara en sus escrituras todas estas incertidumbres que les está planteando el presente, ¿no? Y me interesa ver cómo se manifiesta justo en la construcción de sus poéticas, y pensaba también particularmente en el caso de Yolanda Segura, como la lógica en la que está armado su libro
más que esta lógica en la que yo me desarrollé, en la que yo aprendí, digamos, de la unidad temática, es decir, construir un poemario donde los poemas más o menos pues tengan que ver, estén atravesados por un tema, etcétera. Yo lo que noto es ya una poética del hipervínculo, ¿no? O sea, un poema está conectado con otro como si le diéramos clic a un hipervínculo de internet, ¿no? Hay esta clase de relación ya no análoga como en mi caso, y más bien como una poética ya muy llena y muy referida a lo digital, ¿no? Y a lo hipervincular. Esos serían algunos apuntes que se me ocurrirían, que podrían quizá interesarte. Bueno, ahora hay varios comentarios y preguntas. Te leo unos comentarios. Por ejemplo, Tatiana dice que cuando hablaba de las mujeres buscando huesos, le recordó al documental de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz. Mali dice que encuentra que cada vez más hay mujeres que quieren visibilizar sus textos y que en México conoce colectivos como escritoras mexicanas que buscan que entre mujeres que escriben se conozcan y se ayudan a difundir, ¿no? El trabajo, ayudan a difundir el trabajo entre ellas y fuera del colectivo, entiendo. Entonces dice, de igual manera, otra iniciativa mapea a las escritoras mexicanas por el mundo. Y entonces dice, creo que hay una necesidad de unir la literatura hecha por mujeres. Ese es su comentario, ¿no? Que hay esta necesidad, creo que tú también de alguna forma lo mencionaste. Y Vega Sánchez pregunta, bueno, dice, te felicita por tu intervención, que es muy interesante, y la pregunta es esta, que tiene que ver con la reapropiación y la reescritura del espacio público. ¿Qué función crees que en tu caso pueden estar llevando a cabo los medios, redes digitales, por ejemplo, como espacio público, de manera tanto estética como política? Pues yo creo que justamente para unirlo con lo que, bueno, un saludo a la querida Vega, pero además para unirlo con lo que estábamos comentando, creo que una de las reapropiaciones, digamos, más importante o más trascendente relacionado con lo literario y con el medio en el que me desenvuelvo, que es el de la literatura, con el sistema literario acá en México, es justamente esta hashtag de MeToo Escritores. Creo que, y estos hashtags previos que les decía, por ejemplo, como el de ropa sucia, por ejemplo, como el de primer acoso, pero particularmente el de MeToo Escritores, ha tenido una repercusión importantísima porque ha tenido secuelas, digamos, que yo creo que se han visto, por ejemplo, desde el hecho de la réplica de esta performance de las tesis en una de las ferias más importantes, no solo de México ni de Latinoamérica, sino del mundo, que es la Feria del Libro de Guadalajara, en la que además, por ejemplo, estuvo circulando no de manera digital, y fíjate cómo ahí la reapropiación digital del hashtag de MeToo Escritores lleva también a una publicación análoga totalmente en papel. Hicieron un pequeño cuadernillo donde invitaban a los lectores, a las lectoras, a ir a las presentaciones de muchos de los escritores que están señalados por diversos tipos de violencias. Y entonces, fíjate cómo es esa reapropiación también conduce a una reescritura, porque lo que hicieron fue reescribir sus biografías. Y entonces, en lugar de hablar de la biografía o de la semblanza como un escrito que reúne lo más meritorio de una persona, en este caso de un escritor, se reunían, digamos, estas denuncias en contra, digamos, de sus agresiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa reapropiación en las redes y esa reivindicación, digamos, de poder poner en palabras estas denuncias, estas violencias, que además eran cosas que se sabían, pero que no habían podido ponerse en palabras. Yo había escuchado algunas de esas historias sin nombres, es decir, es que fulano, es que sutano, pero no tenían nombre, y finalmente poder apropiarse de la palabra para ponerle un nombre, ponerle un rostro y hacer una denuncia, tienen una refracción, un reflejo, como lo digo ahora, en otras acciones posteriores en las que también está implicado el tema de la reescritura, en este caso, por ejemplo, de la reescritura del prestigio. Es decir, ya no conocer a un profesor, por ejemplo, por sus méritos académicos, sino por cómo aprovechó su plaza y su lugar en el aula para cometer
violencias en contra de sus alumnas, por ejemplo. Y eso creo que también me parece muy, muy importante, como también ver qué efecto tiene fuera de las redes. Estos hashtags tienen una correspondencia, un correlato afuera de las redes que también me parece importantísimo, ¿no? Y tenemos un último comentario de Nadia, que bueno, dice que creo que cuando hablamos de escribir memorias y por primera vez sobre procesos biológicos propios de las mujeres es lo que podría llamarse poesía escrita por mujeres, entre comillas, ¿no? Siguiendo el comentario de Mali en Yo Lolita Poesía, divulgamos poesía escrita por poetas y pone la A con mayúscula, así como hacemos con otro modo de ser, ¿no? Es decir, que aquí pues está otro colectivo, Yo Lolita Poesía, por si quieren pues indagar un poco el trabajo que están haciendo ellas. Y se nos está acabando el tiempo, entonces te vamos a pedir si puedes leer un último poema y así ya nos despedimos y bueno, y agradecerte, por supuesto, que ha sido una conversación interesantísima. No, pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un gusto conversar con ustedes, escucharlas hablar y también poder charlar con ustedes. Pues voy a leer un último poema. Voy a leer este poema de este libro también, un montón de escritura para nada, que este poema tiene un título que dice Poema en que la